¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 193 y en esta ocasión hablaremos de La Guerra Interminable, de Joe Haldeman. Acompáñame y conozcamos juntos qué tiene de bueno y de malo este libro. No olvides que puedes encontrar todos los episodios de este podcast en alaventura.net. Comencemos. La Guerra Interminable del escritor norteamericano Joe Haldeman, escrito en 1974, es una novela de ciencia ficción que está inspirada en gran medida por las experiencias del autor como soldado durante la Guerra de Vietnam. Y en gran medida se refiere a que es prácticamente todo. Esto, como veremos más adelante, es una parte esencial de la historia y de los temas de este libro. Aunque los eventos de la Guerra Interminable ocurren en el futuro, los paralelos con la Guerra de Vietnam, un conflicto armado en el que Estados Unidos participó entre 1955 y 1973, son evidentes. Esta guerra fue muy criticada y ha sido muy criticada. En su momento fue el motivo de muchas protestas y tuvo repercusiones muy importantes en la vida política de Estados Unidos y de la manera en la que este país es visto en el exterior. Una de estas fue la manera en que los soldados norteamericanos fueron tratados después de regresar del campo de batalla y cómo intentaron adaptarse a su vida como civiles. Ten esto en mente mientras hablamos de qué trata este libro, es importante. Además, esta es una de las pocas novelas que han ganado los 3 premios más importantes para un libro de fantasía o ciencia ficción, los premios Nebula, Hugo y Locus, y ha sido muy influyente para obras de ciencia ficción posteriores. Por ejemplo, una de las obras inconclusas de Alan Moore, en cómics, La balada de Halo Jones, retoma el concepto de tiempo subjetivo de manera muy similar a este libro. Y como este ejemplo hay muchos otros. La Guerra Interminable es seguida de 2 libros que continúan con los temas presentados en este libro. Pero ya es suficiente preámbulo, así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia es contada desde la perspectiva de su protagonista, William Mandela, a quien conocemos participando en el campo de entrenamiento militar, aprendiendo 8 formas silenciosas de matar a una persona, en el lejano futuro de 1997. Estas técnicas son mostradas a Mandela y al resto de sus compañeros y compañeras de entrenamiento a través de un video en el que 8 personas son asesinadas, cada una con una técnica diferente. Algunas de las personas en entrenamiento no están muy seguras de que esta y otras cosas que se les están enseñando tengan mucho sentido, además de que la forma en la que les enseñan es bastante brutal. Todo su entrenamiento está enfocado para combatir a otros seres humanos y los enemigos que ellos van a enfrentar no lo son. Verás, los seres humanos finalmente han encontrado vida fuera de la Tierra, pero desafortunadamente el primer contacto con los Taurans, como se le llamó a estos seres extraterrestres por la constelación en la que se cree son originarios, terminó en conflicto. En el mundo de la Guerra Interminable, los seres humanos han desarrollado tecnología para viaje interestelar usando agujeros de gusano en un sistema llamado colapsar. Entras de un lado del colapsar y sales del otro lado a muchísimos años luz de distancia. Esto ha iniciado la colonización de la galaxia por parte de los habitantes de la Tierra. Sin embargo, 12 años antes del inicio de nuestra historia, una nave espacial humana, después de un viaje por colapsar, no regresó. Cuando se investigó qué había ocurrido, se descubrió la existencia de naves extraterrestres y que estas naves habían destruido a la nave espacial humana. Desde entonces, los seres humanos se encuentran en guerra con los Taurans y los jóvenes más brillantes del mundo, con condición física óptima, son reclutados mediante servicio militar obligatorio para formar parte del ejército de élite que hará frente a la amenaza extraterrestre. Los requisitos para ser reclutados son muy altos. Mínimo tener un coeficiente intelectual de 150, que si sabes algo de cómo es que se mide el coeficiente intelectual, esto es un coeficiente intelectual absurdamente alto, pero por si fuera esto poco, además deben estar en excelente condición física y ser jóvenes. Mandela, nuestro protagonista, por ejemplo, apenas acaba de terminar sus estudios como físico. Como su caso, hay muchos otros más.
Eso sí, Mandela jamás en su vida había pensado en el servicio militar, pero ahora tiene una obligación con toda la humanidad. Aunque Mandela nos cuenta que hasta la fecha nadie ha visto a un Taurán, eso no detiene los esfuerzos militares de los humanos. Solo se han encontrado sus naves y las piezas de tecnología que utilizan para sus viajes espaciales, las cuales han ayudado a avanzar la tecnología en la Tierra. Pero ¿cómo se ve un Taurán en carne y hueso? Si es que tienen carne y tienen huesos, eso es completamente desconocido. Pero como ya dijimos, eso es lo de menos. Estos reclutas de élite son entrenados y entrenadas, primero en la Tierra, con rutinas muy dolorosas y demandantes, diseñadas para filtrar a los potenciales soldados de aquellos que no cuentan con el talento necesario para el combate en el espacio exterior, y después son mandados a entrenar a Caronte, un planetoide del sistema solar más lejano que Plutón. A dato curioso, esta novela fue escrita cuando Plutón aún era considerado un planeta del sistema solar, y no estábamos seguros si existían más cuerpos celestes orbitando alrededor del Sol. Caronte entonces era solo una invención del autor. Pero algunos pocos años después de la publicación de este libro, se descubrió una luna de Plutón, que fue bautizada con el nombre Caronte, aunque más por coincidencia que intencionalmente. Y también después nos hemos encontrado que hay más cuerpos girando alrededor del Sol, más allá de Plutón. Y si te acuerdas de cómo es nuestro sistema solar, sabrás que Plutón es poco más o menos un montón de hielo y roca cuya superficie tiene temperaturas extremas y cuenta con un campo gravitacional más pequeño que el de la Tierra. Es inhóspito, por decirlo amablemente. Pues Caronte en este libro es peor aún que Plutón, y el entrenamiento de los reclutas pasa de ser demandante a mortal. No hay lugar para equivocaciones. Si cometes un error en tu entrenamiento, lo más seguro es que termines convertido en cadáver. Y no es solo por las prácticas con armas y explosivos reales, que con la poca gravedad de Caronte requieren de un manejo muy preciso. Por ejemplo, si lanzas un objeto, este va a volar una larga distancia, y como no hay atmósfera, no hay fricción suficiente para que pierda velocidad como lo haría en la Tierra. Así que una piedra, que sale volando, se convierte fácilmente en un proyectil peligroso. Claro, los soldados cuentan con un traje de combate, que es una armadura que los protege de la intemperie y además aumenta la fuerza en sus extremidades. Pero el más mínimo error al ponerte tu traje te va a matar. Si cualquier cosa falla con tu traje, es muy probable que termines muerto. Pues exponerte al entorno de Caronte sin protección es mortal en muy poco tiempo. Si caes de espaldas en Caronte con tu traje puesto, tienes una alta probabilidad de morirte. No porque te lastime la caída, sino porque tu traje puede averiarse y todo lo que te mantiene vivo y evita que mueras de frío o de calor, deja de funcionar. Y la fuerza extra en tus extremidades es una ventaja para mover equipo y para manipular armas pesadas. Pero si caminas con mucha energía o saltas sin cuidado, puedes salir volando, superar el campo gravitacional de Caronte, la velocidad de escape e irte a flotar para siempre al espacio. O puedes mover con demasiada fuerza algo y romperte los brazos o las piernas, o convertir cualquier objeto en uno de esos ya mencionados proyectiles peligrosos. Muy pronto Mandela tiene que ver cómo muchos de sus compañeros y compañeras mueren, prácticamente todos los días. Pero de alguna forma, más por suerte que por talento, consigue sobrevivir a este entrenamiento lo suficiente para ser elegido para ir al frente de la guerra con los Taurans. Solo hay un pequeño detalle. ¿Recuerdas los colapsars? Bueno, cuando entras por un extremo del agujero de gusano y sales por el otro, el viaje puede ser muy breve, algunos minutos, quizás algunas horas, pero como te estás moviendo a una velocidad mayor a la de la luz, pues el tiempo ocurre diferente para ti. Transcurre en términos relativos, de acuerdo a la teoría de la relatividad de Einstein. Esos minutos son días, meses o incluso años, porque aunque subjetivamente son breves para ti, debido a que te estás moviendo a una velocidad cercana de la luz,
el tiempo a tu alrededor en realidad está avanzando muchísimo más rápido. Es algo más o menos complejo. Lo importante de esto es que cuando Mandela y sus compañeros salgan del otro lado del colapsar, habrán pasado 4 años para el resto del universo. ¿Qué se encontrará Mandela del otro lado del colapsar? ¿Por qué los Taurans han atacado a los seres humanos? ¿Y cuáles son las consecuencias de luchar en una guerra en la que los combatientes están a años de distancia unos de otros? Esto lo descubrirás leyendo La Guerra Interminable de Joe Haldeman. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de por qué disfrutarías de leerlo. El concepto de tiempo subjetivo y el tiempo relativo, en primer lugar, son sumamente interesantes desde el punto de vista de ser conceptos de ciencia ficción. Es muy común que en novelas de ciencia ficción, películas o incluso series de televisión, esto del viaje más rápido que la luz no tenga consecuencias para los viajeros. Esto es sumamente común en las space operas estilo Star Wars. Allí es más importante llegar de un punto a otro que pensar en cómo es que esto ha ocurrido. Una manera no tan compleja de explicar por qué al moverte a la velocidad de la luz sentirías que todo ocurre más lento es que todos los eventos que ocurren necesitan tiempo. Por ejemplo, tú que me estás escuchando. El sonido se mueve a 343 metros cada segundo. Entonces, si tú estás a 343 metros de mí, en un segundo, algo que yo diga, lo vas a escuchar. Pero ¿qué pasa si tú no estás quieto o quieta y te estás moviendo rápidamente? Digamos que a 300.000 kilómetros cada segundo. Entonces este sonido va a tardar muchísimo en alcanzarte, pues tiene un periodo de tiempo necesario y fijo para que tú te des cuenta que algo ha cambiado. Por ejemplo, el tiempo que se necesita para que en tu cerebro ocurran sinapsis. Así que todos estos cambios los percibirías como muy lentos porque están tratando de alcanzarte, pues te estás moviendo a la velocidad de lo más rápido que existe en todo el universo. Te dije que era algo complicado, pero a nosotros lo que nos interesa son las implicaciones que esto tiene en un mundo en el cual los seres humanos tenemos periodos de vida limitados. Si Mandela y sus compañeros tardan 4 años en ir a un lugar y 4 años en regresar de este, ya han pasado 8 años para los habitantes de la Tierra. Por lo tanto, el mundo que ellos se van a encontrar no es el mismo. Y ellos que se encuentran luchando en una guerra tienen una desventaja, que si empiezan su viaje hoy y llegan 4 años después a su destino, sus enemigos han tenido 4 años para prepararse. Ha avanzado su tecnología 4 años. Y quizás en esos 4 años ya ni siquiera se encuentren ahí. Y es en un viaje relativamente corto de 4 años. Imaginemos qué pasaría si son viajes de 10, 15, 50, 100 años. Esencialmente estás viajando en el tiempo, pero solamente hacia el futuro. Vamos, imagínate que vas y vienes de uno de estos viajes y cuando regresas a la Tierra, ni siquiera puedes reconocerla. Esto hace a este libro bastante interesante porque sí se detiene a explorar las consecuencias de moverte en tiempo relativo. A esto ayuda a que la narración sea en primera persona desde el punto de vista de nuestro protagonista. De esta manera experimentamos de una manera mucho más intensa todo lo que siente y todo lo que piensa, cuando tiene miedo, cuando está enojado, cuando está triste, pero también podemos experimentar un poco de lo desorientante que es participar en una guerra de la cual no tienes muy claro cuál va a ser el desenlace. Los Taurans, por ejemplo, son completamente desconocidos. Sabemos que existen, pero no cómo se ven, cómo se comportan, si hablan, si podemos comunicarnos con ellos. Y esto desde el punto de vista de Mandela es bastante evidente. A nuestro protagonista se la pasa cuestionando el sentido de esta guerra, por qué está haciendo las cosas, qué es lo que se va a lograr. Pero curiosamente nunca se opone del todo a las circunstancias en las que se encuentra. Probablemente es porque no tiene mucha opción, no hay hacia dónde escapar, y termina, a final de cuentas, aceptando que
tiene que cumplir con una misión, con una tarea. Conforme avanza la historia nos damos cuenta que Mandela está perfectamente consciente que sobrevivir en una guerra muchas veces es cuestión de suerte y no tanto de ser muy talentoso, muy inteligente o un experto en estrategia militar, aunque tiene que aparentar que sí lo es. También ayuda a que las descripciones del entrenamiento, el equipo que se usa y la forma de combatir sean precisas y sean vistas desde una persona que estaría experimentándolas. Esto es parte de lo que el autor, con su experiencia en combate en la vida real, trae hacia el libro. Muchas cosas de las que se nos presentan aquí son versiones fantásticas de aquello que él experimentó. El miedo de estar en el campo de batalla y no saber si vas a vivir o morir, que mueran tus compañeros por errores que ni siquiera son de ellos, que te manden a misiones que no entiendes para qué son y lo que sí entiendes es que ahí van a morir personas que has llegado a apreciar. Todo eso es parte de lo que el autor vivió en su experiencia en la guerra de Vietnam. Esencialmente nos está contando lo que vivió en su entrenamiento y combate a través de los personajes del libro. Un ejemplo muy sencillo. El ir a Caronte, un lugar con un clima inhóspito, desconocido, en el que cualquier error te puede matar, fue algo que muchos soldados experimentaron en la guerra de Vietnam. La jungla de Vietnam, para un norteamericano, era eso. Un lugar desconocido, peligroso, ajeno a todas tus experiencias cotidianas y que parece que quiere matarte en todo momento. Como este, hay muchos otros paralelos a través del libro. Si tienes algo de familiaridad con la historia de la guerra de Vietnam, los vas a encontrar fácilmente. Pero si no es así, no te preocupes. De cualquier manera, lo que siente y piensa el protagonista de este libro es representativo de las experiencias de hombres y mujeres que han participado en conflictos armados durante los últimos 2 o 3 siglos. Y por último, algo que hace muy interesante este libro es cómo nos muestra la forma en la que la guerra es presentada a la población. Es presentada como algo heroico, necesario, algo que se tiene que hacer, que es correcto. El enemigo, los Taurans, son monstruos que nos quieren destruir y si no hacemos algo, lo van a hacer. El conflicto es inevitable. Que necesitamos, por supuesto, a las mejores personas que existen en el planeta para luchar esta guerra. Eso es sumamente parecido a cualquier propaganda que te encuentres durante tiempos de guerra. En especial me llama la atención cómo son presentados los Taurans. Recuerda, nuestro protagonista al principio de esta historia nos dice que nadie en el planeta Tierra jamás ha visto a un Taurán. Y aún así, en todo el planeta, son odiados. No sabemos si hablan, no sabemos si comen, no sabemos ni siquiera si son parecidos a un ser humano, no sabemos ni siquiera si los viéramos podríamos reconocerlos, y aún así, queremos destruirlos. Nos atacaron, entonces nosotros los atacamos, y así es como se resuelven las cosas, y así es como debe ser. Y no solo eso, un punto importante en la historia de este libro es que muchísimos recursos del planeta son invertidos en el esfuerzo bélico. Durante la guerra, todas las actividades del planeta Tierra parecen estar encaminadas a ganarla. Y eso también es muy parecido a lo que ocurre en la vida real. Y esto es algo en lo que vale la pena reflexionar. Muchas guerras son conflictos de nosotros contra ellos. Pero, ¿son realmente así las cosas? Y como nada en la vida es perfecto, pasemos a hablar de ¿por qué podrías no disfrutar de este libro? En primer lugar, una porción importante de este libro está dedicado a describir aspectos tácticos y logísticos del combate en el espacio. Es parte del encanto de este libro y a muchas personas seguro les va a parecer apasionante, pero puede ser extremadamente aburrido para ti. Tenlo en mente porque es una parte considerable de todo el libro. Como muchos otros libros que hacen alegorías sobre la historia de Estados Unidos, requiere también que tengas un poco de familiaridad con la cultura y la historia de ese país. Ya lo habíamos mencionado. Puedes disfrutar de este libro sin saber estos detalles, pero si no los conoces, probablemente se te escapen algunas cosas que se supone son impactantes.
y termines preguntándote por qué tanto alboroto. Y por último, este es un libro sobre guerra, así que las escenas de violencia pueden ser incómodas de leer, no solo porque son gráficas, sino porque se le suman implicaciones de la historia que las hacen más difíciles de asimilar. Sin duda era la intención del autor, que el lector o la lectora se sintieran incómodos, que tuvieran que enfrentar lo que nos está presentando. Pero puede que no disfrutes de hacerlo, así que tenlo en mente. Y en resumen, ¿recomendaría La guerra interminable de Joe Haldeman? Creo que sí. Es un libro que nos ayuda a entender las consecuencias de las guerras, desde la perspectiva de quienes han participado en ellas. No como un acontecimiento heroico y noble, lleno de aventuras, como ocurría en muchas historias previas de ciencia ficción, sino como una manifestación de los rasgos más destructivos de nosotros como humanidad. Y por esto vale la pena leer este libro. Recomendable. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, La guerra interminable de Joe Haldeman. La próxima semana hablaremos un poco más a profundidad de este libro, que hay mucho que decir todavía de él, pero eso requiere de spoilers. Mientras tanto, visita alaventura.net. Allí te vas a encontrar con todos los episodios de A la Aventura, desde el primero hasta el más reciente. También están los enlaces para que puedas suscribirte a este podcast y lo recibas automáticamente en tu teléfono, tu computadora, tu tablet o cualquier otro dispositivo. Por ejemplo, a través de Spotify. También están los enlaces a los podcast amigos de A la Aventura y los medios para que te pongas en contacto conmigo si tienes algún comentario, pregunta o recomendación. Todo eso en alaventura.net. Y lamento no haber grabado la semana pasada, pero como ya es tradición en el podcast, empiezo a grabar un año nuevo y me enfermo. Y justo me enfermo de la garganta, así que es imposible grabar. Pero por el momento, esto es todo. Que tengas un excelente día, no dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque yo sé que sí lo eres y recuerda, no puedes escapar de ti mismo moviéndote de un lugar a otro. Hasta la próxima.